Bienvenidos señoras y señores, y empezamos con el análisis de Bitcoin de la temporalidad de 4 horas. En el último vídeo nos encontrábamos en esta zona de aquí, con un espacio en nuestro indicador, el CCI, que es el indicador en el cual calculamos nuestros espacios o bien alcistas o bien bajistas, como por ejemplo, en esta zona, fijaros, teníamos este espacio bajista y Bitcoin lo agota en esta zona, lo rompe y lo confirma como soporte y al haber roto el espacio bajista genera a partir de esta zona genera un nuevo espacio alcista que fijaros que Bitcoin aprovechó hasta la resistencia. Pues bien, nosotros traíamos este espacio de caída, pero dijimos que al venir el fin de semana Bitcoin lo que suele tener es un rango de poco volumen y que con ese rango de poco volumen lo más probable sería que nos rompiese el espacio bajista, pero que no sería una ruptura efectiva y que lo más probable era que fuera a visitar este soporte que dijimos que es un fuerte soporte y fijaros cómo ha frenado la caída de Bitcoin. Ahora bien, con esta última caída Bitcoin tiene un nuevo espacio de caída, que como podemos ver es pequeño ya que se agota aproximadamente en 24 horas. Si Bitcoin no logra romper este soporte en las próximas 24 horas, lo más probable es que vayamos a tener una alza. Pero si Bitcoin rompe este soporte, que es el soporte de los 28.800, si lo rompe con fuerza, veremos a un Bitcoin con caídas muy fuertes hasta los niveles de los 28.000 o incluso niveles de los 27.000 dólares. Así que la temporalidad de 4 horas nos dice que hay que estar atentos a este soporte, ya que en caso de ruptura veremos caídas fuertes. Pero en caso de que transcurran estas 24 horas y Bitcoin no haya roto el soporte, veríamos una alza. Y seguimos con un análisis muy interesante, el de la temporalidad diaria. Y es que fijaros qué bonito el respeto de esta zona de resistencia que nosotros llevamos desde esta vela roja que trazamos, esta directriz bajista, y dijimos que hasta que Bitcoin no rompiera esta resistencia no veríamos alzas. Y fijaros, Bitcoin ha intentado llegar a la zona de resistencia, la respetó, nuevamente llegó a la zona de resistencia y rompió el soporte. Actualmente nos encontrábamos en la resistencia y la está respetando nuevamente para generar nuevas caídas. Pero como hemos dicho, en la temporalidad de 4 horas nos encontramos en un soporte, que en caso de ser roto veríamos más caídas. Ahora bien, la temporalidad diaria nos dice que estaría buscando crear un segundo punto. En cuanto Bitcoin tenga una vela verde, crearía un pico con el que podríamos calcular el siguiente espacio alcista. Fijaros que con este pico, si lo hiciese en esta zona, tendríamos una divergencia alcista, ya que en el precio el pico sería un pico más alto que el anterior y en cambio en Bitcoin sería un pico más bajo que el anterior, por lo que se generaría una divergencia alcista. Pero por lo dicho, hasta que no se rompa esta directriz bajista y no veamos la pérdida de la fuerza bajista con divergencias alcistas, de momento lo que hay que hacer es esperar a ver cómo Bitcoin sigue desarrollando la caída. Fijaros que en el RSI tenemos el respeto de la misma resistencia y que en cuanto sea rota veremos posibles alzas, pero que de momento, como hemos dicho, debemos de esperar el desarrollo de la caída. Y para culminar con el vídeo vamos a ver el mejor de los 3 análisis, el de la temporalidad semanal, un análisis a medio o largo plazo. Bien, ¿qué es lo que nos muestra esta temporalidad? Pues fijaros que tenemos este patrón que está respetando a la perfección, que es una cuña ascendente
que, como ya llevamos diciendo en muchos vídeos, este patrón tiene una mayoría de veces una ruptura bajista. Bien, tenemos el primer patrón, que es bajista. Veamos dónde se encuentra Bitcoin en el precio. Fijaros, tenemos este canal muy bien hecho porque fijaros que los soportes y las resistencias se respetan a la perfección, incluso en los máximos históricos en los que llegó Bitcoin. Fijaros, llegó a esta zona de resistencia y logró frenar a Bitcoin para tener estas fuertes caídas. Es decir, el segundo patrón es bajista. ¿Por qué? Porque también nos encontramos en esta fuerte resistencia del canal que logró frenar los máximos históricos de Bitcoin. Tercer patrón bajista. Nos encontramos en esta fuerte resistencia de los $30.000 que logró impulsar a Bitcoin desde los $30.000 hasta los 60. Logró frenar una caída de Bitcoin desde los $60.000 hasta los 30.000 y nuevamente impulsó a Bitcoin a máximos históricos hasta que finalmente la rompió, y actualmente estamos chocando también contra esta resistencia, además de tener velas con absorción bajista. Y si vamos a ver los indicadores, ¿qué es lo que nos muestran? Fijaros que si la vela semanal cierra así, algo que no es muy probable ya que quedan 5 días, por lo que la vela puede cambiar a ser una vela alcista, nos está rompiendo el soporte tanto del CCI, es decir, nos está rompiendo el espacio alcista de todo este movimiento, es decir, que iniciaría el movimiento bajista de la temporalidad semanal, repito, si la vela cerrara en esta zona o en una zona más baja. Fijaros que en este otro indicador teníamos este soporte que ha ido soportando e impulsando a Bitcoin durante todas estas alzas, hasta que en esta zona rompió el soporte y con esta última alza que hemos tenido estaría confirmando el anterior soporte de todas estas alzas como resistencia para buscar caídas. Fijaros que en el semanal tenemos todos los patrones bajistas, pero como hemos comentado en el diario, tenemos esta directriz bajista que si Bitcoin quisiera tener un alza, la rompería y veríamos alzas. Con estas alzas, en la temporalidad semanal, las podría llegar a tener para tener su última alza y a partir de ahí tener una fuerte caída. O bien, Bitcoin tiene su última alza y posteriormente agota el espacio bajista, o bien Bitcoin cierra esta vela semanal por debajo de los $29.000 y tiene una ruptura de los soportes, es decir, una ruptura del espacio alcista en un inicio del espacio bajista, que fijaros que sería sería un espacio bajista que su clímax, es decir, la culminación del espacio bajista, llegaría a inicios de octubre, como fijaros por ejemplo en esta ocasión. Bitcoin tenía un espacio bajista que generamos desde esta zona, con esta línea de resistencia. Al Bitcoin romper el espacio alcista que llevaba con este soporte, rompe el espacio alcista e inicia el siguiente movimiento. Si antes llevaba un espacio alcista, posteriormente debe de tener un espacio bajista, que trazamos con esta resistencia, y fijaros que la utilizó y tuvo esta fuerte caída hasta que culminó. Fijaros que aquí culmina el espacio bajista y Bitcoin, al culminar el espacio bajista, debe de desarrollar el siguiente movimiento, un movimiento alcista, que fijaros que Bitcoin aprovechó. Y posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Que genera este espacio alcista que fijaros que se agota en esta zona. Se agota en esta zona.
fijaros que nos marca el agotamiento del alza en su punto más alto. Es así como nuestra estrategia funciona. Y si Bitcoin llegase a romper este soporte, veríamos la utilización del espacio bajista. Si Bitcoin llegase a tener una caída muy fuerte, que no se esperara a nadie, que rompiese el rango de los 26 a 28 mil dólares, podríamos ver una fuerte caída hasta este soporte, fijaros, el soporte de los 22.300. Este es un soporte muy fuerte, que en caso de Bitcoin romper con fuerza a la baja, veríamos que Bitcoin se soportaría en esta zona o bien para impulsarse nuevamente al alza o bien para tener un pequeño retroceso al alza y continuar cayendo. Y para concluir este análisis y unir las temporalidades que hemos comentado, tenemos a un Bitcoin en 4 horas que se encuentra en un soporte, que en caso de no ser roto en las próximas 24 horas podríamos ver alzas. En cuanto a la temporalidad diaria, tenemos esta directriz bajista, que hasta que no sea rota no veremos alzas en Bitcoin. En caso de romperla, podríamos ver nuevas alzas, que estas alzas en el semanal se verían como una última alza antes de caer. Y el escenario de la temporalidad semanal nos dice esto: o tiene una última alza antes de caer o rompe a partir de ya esta cuña ascendente que tenemos. Y en cuanto utilice el espacio bajista y lo culmine, nosotros buscaremos los mejores puntos de compra para el siguiente bull run.